Muy bien, buenos días, jóvenes. Muy buenas tardes. Disculpen. Hoy día vamos a hablar del tema del desarrollo humano. Mi nombre es Jesús Johan Peña Mendoza y esto es Psicología General. Hoy día vamos a hablar un tema que en parte tiene cierta controversia por los estudios que realiza y por obviamente, por las definiciones que en la sociedad se lucha, especialmente bajo algunos términos sobre el derecho de las mujeres. Eh, Ahí es donde un poquito se despierta la controversia y vamos a tener mucho cuidado de no tocar ese punto y que lo vamos a solamente tratar desde el punto de vista eh, necesariamente científico. Entonces, para efectos de este curso, vamos a estudiar el análisis de cada una de las etapas del desarrollo, observando la interacción desde tres tipos de edades. Una edad cronológica, o sea, la edad genética con que el cuerpo va desarrollándose, una edad social, que es la interacción, y una edad psicológica que tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? A partir de las teorías de Jean Piaget y de Erik Erikson. Y se reconocen los diferentes grados de interacción y el mayor o menor peso en el cambio por el patrón de desarrollo genético o por lo histórico en cada etapa, teniendo presente que cualquiera que sea la variable predominante en los procesos de cambio, siempre estarán mutuamente influidos por la variable de cultura, por la variable cultural o por la variable medioambiental. Y por último, vamos a poder determinar las etapas del desarrollo psicosocial del ser humano. Se consideran las características generales que deben tener todos, o bueno, la mayoría de los miembros señalados. La mayoría de los miembros señalados. En este ámbito vamos a hacer un estudio de 4 puntos. El primero tiene que ver con el desarrollo humano, cómo es el crecimiento, la maduración y la experiencia, que son los factores o las características, los factores importantes para el desarrollo humano. Luego, cómo son las secuencias de las etapas del desarrollo humano, que las vamos a dividir en 8. Y vamos, como se dan cuenta, vamos a detenernos un poco en el estudio de la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estudiar las relaciones sociales en la adolescencia y la vocación, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos y todo eso? Muy bien, para empezar, primero debemos definir qué cosa es el desarrollo humano. El desarrollo humano, dice, es el estudio de los cambios físicos, psicológicos, sociales, conductuales que experimenta el ser humano desde la concepción hasta la muerte, utilizando la perspectiva de los ciclos vitales. Otra definición que tenemos sobre el desarrollo humano es la integración de los cambios constitucionales y aprendidos que conforman la personalidad en constante desarrollo del individuo. Cuando decimos integración, entonces es por eso que lo vamos a estudiar desde 3 puntos de vista, les decía, ¿no es cierto? Desde la edad genética, desde esa edad cognitiva y desde esa edad social. ¿Cómo se integran en uno solo? ¿Sí? ¿Cómo aprende y cómo éste va generando una personalidad que obviamente va a estar en constante desarrollo? Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque acá dice utilizando las perspectivas de los ciclos vitales. Entonces, ¿qué cosa es un ciclo vital?
un ciclo vital es la teoría que distingue etapas y periodos en el desarrollo humano, desde la concepción hasta la muerte. Esta división en etapas de existencia humana es una construcción teórica, como les decía, y a su vez social. Entonces, no se trata de fases predeterminadas, sino una elaboración de la experiencia histórica social y de las convenciones e incluso de las expectativas sociales, de modo que se espera que a cierta edad un niño o un adolescente o un joven o un adulto ya deban estar en determinadas condiciones de actitud y de realización. Entonces, vamos a ir analizando etapa a etapa estos cambios. Estos cambios, a este estudio se le llama la psicología del ciclo vital, que plantea obviamente la misma teoría que lleva ese nombre, la teoría del ciclo vital. No confundir, vuelvo a insistir, en la definición de desarrollo humano, que es el estudio de los cambios físicos, recuerda, psicológicos y conductuales que experimenta este ser humano. ¿Cuáles son estos cambios que va a experimentar? Obviamente van a ser cambios cualitativos y cambios cuantitativos. Dentro de los cambios cuantitativos, primero debemos decir que los cambios cualitativos son cambios en personalidad, en el carácter, en actitudes, en la estructura y en la organización, en los procesamientos de información. Son cambios que podemos verlos, que podemos apreciarlos. Por ejemplo, el comportamiento social que tiene una persona, cómo se integra a sus pares, a sus iguales, ¿no? Cómo un niño encuentra el primer día de clases una situación en la cual se va a desvincular de la persona con la que toda su vida, bueno, toda su vida ha vivido, que es su madre, ¿no? Entonces, la mamá va a estar ahí, va a estar viendo esos cambios cualitativos, ¿sí? En cambio, los cambios cuantitativos tienen que ver con cantidad. Son esas variaciones en las dimensiones ya también del cuerpo, ¿cierto? Como por ejemplo, la variación del peso, de la estatura, cómo tu cuerpo va empezando a tener una forma un poquito más corpulenta, cómo se van engrosando los músculos, cómo tus huesos se van estirando, y también las destrezas conductuales, como por ejemplo lo que le pasa a un niño, ¿cierto? Cuando empieza a descubrir que puede hablar y que puede producir palabras. Un niño en una primera etapa aprenderá una palabrita diaria, pero en un momento dado ya será pues una explosión de palabras, una explosión de lenguaje. Va a empezar a hablar, hablar, hablar y no va a poder tener freno. Esos son los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. Ahora vamos a hablar un poco de los factores físico-cognitivos y sociales, que también son sumamente importantes al momento de realizar estudios. Estas dimensiones, tanto físicas, cognitivas como psicosociales, son dimensiones que experimentan a lo largo del ciclo vital, ¿sí? Eso quiere decir que en cada etapa del desarrollo humano va a sufrir, va a estudiarse una dimensión física, una dimensión cognitiva y una dimensión psicosocial. ¿Qué implica la dimensión física? Esta es más referida al crecimiento del cuerpo, al crecimiento del cerebro y de cómo generan el desarrollo de sus habilidades sensoriales y motoras. La sensibilidad en un niño,
cuando tú lo llevas, por ejemplo, al niño a hacer sus chequeos mensuales. El médico va a encargar de ver esos cambios o va a tratar de medir esas dimensiones físicas. En el aspecto cognitivista o cognitivista, como quieras llamarle, en el aspecto cognoscitiva o cognitiva, los cambios muestran una forma de conocer el mundo. Es el hecho del aprendizaje, de tomarle atención, de medir la memoria, de ver el lenguaje, el pensamiento, la creatividad, ¿sí? Estos cambios cognitivos se presentan y serán estudiados por uno de los más grandes referentes del cual nos vamos a agarrar como base de estudio, que es Jean Piaget. En cambio, en el otro lado está las dimensiones psicosociales. Las dimensiones psicosociales están referidas a los cambios de cómo esta persona, cómo este individuo en sus diferentes etapas va a ir relacionándose con los demás. Y lo que va a influir principalmente en su personalidad. Para describir estos cambios, vamos a agarrar la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Entonces, recuerda que la dimensión física se va a dar en función de la variación, de las variaciones evolutivas, la cognitiva se va a dar en función del aprendizaje y vamos a agarrarnos de la teoría de Jean Piaget para hacer estos estudios y la psicosocial la vamos a trabajar en función de Erik Erikson. Ahora, nosotros vamos a ir explorando, ir conociendo cada una de las etapas del desarrollo humano. Pero cada una de estas etapas va a llevarnos a tener una experiencia. Y de esa experiencia que va a ser la acumulación de todos los conocimientos, de todo lo que mi cuerpo ha podido aprender, ha podido madurar, ha podido crecer, para que yo pueda pasar de manera óptima a la siguiente etapa de mi vida, Entonces, habíamos dicho que el crecimiento es un proceso cuantitativo por el cual este organismo aumenta en el volumen de tus músculos, empieza a estirarse los huesos. Este crecimiento es más genético, más biológico. Este crecimiento está condicionado por las glándulas de secreción interna, pero estas glándulas de secreción interna no tienen una función, como te digo, autónoma. Todo lo contrario, esta tiene que estimularse. Si esta no está correctamente estimulada, pues no va a haber crecimiento, no va a haber buen crecimiento, no va a haber buen desarrollo. En el caso de la maduración, esta tiene que ver con las pautas de conducta predeterminadas que corresponden a un reloj biológico de nuestra especie. Y esta puede acelerarse o retardarse. Obviamente, estas acciones obedecen a la mielinización y a la conexión sinóptica de nuestro sistema nervioso. Claro que podemos, como dice, acelerar la maduración o retardar según las situaciones o los hábitos buenos o malos que vayamos a tener. Por ejemplo, en el caso de la maduración, nosotros podemos hablar en un punto de acelerar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Messi, ¿cierto? Que en una etapa de su desarrollo humano, ellos se dieron cuenta que iba a ser muy bajito y que no estaba en los parámetros del estereotipo de un jugador ideal. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizaron algunas hormonas, algunos tratamientos para acelerar ese crecimiento. En el caso al revés del retardo, tendríamos que hablar de la situación que pasa en
en el caso de consumo de bebidas alcohólicas, en el caso de consumo de algunas drogas, eso va a hacer de que nuestro desarrollo se interfiera y provoque un retardo en la maduración, tanto psicológicamente como biológicamente. En el caso de la psicológica, pues podemos decir que puede haber, por ejemplo, un adelantamiento cuando, por ejemplo, un niño que en su etapa de niñez debería estar jugando, debería estar aprendiendo, conociendo, viendo cuentos, y en vez de eso se pone a trabajar. Entonces va a haber un aceleramiento de la maduración de esta etapa. Más o menos esos son ejemplos en los cuales se dan la aceleración y el retardo producto de esta conexión sináptica. ¿Qué me va a llevar todo eso? A la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es la vivencia o relaciones entre el organismo y el medio ambiente. Y esta nos permite adquirir aprendizajes. Las influencias ambientales determinan nuestro modo de actuar y aportan nuevas experiencias. Nuestras características internas se mezclan constantemente ¿entre qué? Entre los factores de crecimiento y de maduración, más el conocimiento y la interacción social, pues esta va a generar lo que nosotros llamamos experiencia. Acá nosotros hemos tratado de establecer el parámetro de estudio que vamos a realizar en el desarrollo humano. Vamos a empezar obviamente con la etapa prenatal, que es desde la concepción del día 0 hasta el nacimiento, en donde el niño va a tomar el nombre de neonato. Este neonato va a pasar automáticamente a la etapa de la infancia, que es desde ese nacimiento hasta los 3 años más o menos. 3 años o 36 meses, más o menos. Digo, ¿por qué? Porque estos parámetros no están utilizados tan estricta o rígidamente. Van a tener obviamente una variabilidad que va a ser producto de lo que hemos dicho antes, que va a ser producto de acelerar cosas, de interrumpirlas y de cómo esta persona vaya afrontando estos retos. Luego la niñez temprana, que es de 3 a 6 años. Luego la niñez intermedia, que es de 6 a 11 años. Luego la adolescencia, que está entre los 11 y 20 años, más o menos. Y luego la juventud, que en algunos libros le consideran como la adultez temprana, que está entre los 20 y 35 a 40 años. Luego está la adultez, o el esplendor de la adultez, que es desde los 40 hasta los 65, y finalmente la adultez tardía, que es desde los 65 años adelante. No he puesto la muerte porque no sería correcto decirlo así, pero es más o menos el promedio de vida en el caso del peruano, que llegue más o menos hasta los 70 años. Eso quiere decir que si llega hasta esa edad, vamos a completar todas nuestras etapas. Ahora entramos a la etapa más conflictiva del ser humano, que es la etapa prenatal. La etapa prenatal. Durante el periodo más temprano del desarrollo prenatal, que es la etapa del desarrollo que abarca la concepción del nacimiento, el huevo fertilizado se divide e inicia un proceso que apenas 9 meses lo transformará ¿en qué? En un organismo unicelular, complejo, llamado ser humano. Las células en división forman una bola hueca que se implanta en la pared del útero 2 semanas después de la concepción. Las células empiezan a especializarse. Algunas formarán los órganos internos del bebé, otros formarán músculos y huesos, y otras obviamente van a dar origen a la piel, al sistema nervioso. El organismo en desarrollo ha dejado de ser una masa indiferenciada de células. ¿Y ahora qué cosa es? Ahora se ha transformado en un embrión. Esta etapa embrionaria termina 3 meses después de la concepción.
cuando inicia la etapa fetal. Y en este punto, aunque solo mide 1 pulgada, el feto se asemeja mucho a ser un humano, con brazos, con piernas, con una cabeza grande, un corazón que ya ha empezado a latir. Aunque ya puede moverse varias partes del cuerpo, es probable que pasen otro par de meses. ¿Para qué? Para que la madre siente estos movimientos. Un órgano llamado placenta, que es el líquido que nutre al embrión y al feto, dentro de ella hay los vasos sanguíneos de la madre que transmiten sustancias nutritivas al embrión y al feto y eliminan los productos del desecho. Aunque la sangre de la madre nunca se mezcla con la del hijo con la de su hijo no nato. Los agentes tóxicos que ella come, que ella bebe, que ella inhala, como los agentes teratógenos, que son estos agentes tóxicos, que son el alcohol, las drogas, la marihuana, el cigarro, pueden cruzar esa placenta y comprometer el desarrollo del bebé. Las enfermedades también pueden cruzar la placenta e infectar al feto, a menudo con resultados totalmente desastrosos. En el desarrollo prenatal, que es el desarrollo que va de la concepción al nacimiento, podemos encontrar estas tres etapas. El periodo germinal o cigótico, disculpen acá debe decir cigótico, que se inicia en el momento de la concepción, que les había dicho, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y forma este huevo. Y estando acá más o menos en la trompa de Falopio todavía, se ha dado que papá y mamá han tenido sus relaciones, han tenido su encuentro íntimo y la madre estaba en una etapa de ovulación, en donde el óvulo está ahí dispuesto, esperando, y hay una serie de espermatozoides que han ido y han intentado en su lucha entrar al óvulo. De todos estos millones de espermatozoides, un hito agarra y cumple con su objetivo. El mejor de los mejores con la mejor de las mejores. Óvulo, espermato. Se inicia el momento de la concepción y aparece esta explosión de reproducción de células. Ahí es donde se genera un huevo o cigoto. Recuerda, ahí en ese instante es donde se genera el huevo o cigoto. Dentro del periodo embrionario, les decía que van a aparecer 3 capas que se llama el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Recuerda que el ectodermo va a formar ¿qué cosa? La capa externa de la piel, el cabello, las uñas, los dientes, órganos sensoriales y tal vez el sistema nervioso. Y también el sistema nervioso. En cambio, en el endodermo, recuerda, podríamos decir que este es el cuerpo y la parte más externa se llama ectodermo, la de afuera. Y la parte más interna, este es el ectodermo, la parte más interna se llama endodermo. En el endodermo, ¿qué va a formarse? Va a formarse el aparato digestivo, el hígado, el sistema respiratorio, todos los aparatos. Y en medio de estas 2 capas, está el mesodermo, que está al medio. ¿Y esta qué cosa va a dar origen? A los músculos, al esqueleto, al aparato circulatorio, ¿no? Como se han dado cuenta, esta es una etapa crítica, es una etapa muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el embrión, que es un ser humano en desarrollo, que está más o menos entre las 2 semanas o 3 y los 3 meses después de la concepción, va a generar un feto que está más o menos entre los 3 meses después de la concepción hasta el nacimiento. ¿Sí? Y como se han dado cuenta, este es un periodo crítico. ¿Por qué?
porque es el momento en el cual ciertas influencias internas o externas tienen efectos importantísimos en el desarrollo humano, entre otros periodos. Las mismas que van a producir, como les decía, efectos catastróficos si es que eh, no son bien cuidados, y buenos, hermosos, si es que estos sí han sido cuidados. Ejemplos como, por ejemplo, crear el síndrome del alcoholismo fetal, que es un trastorno que ocurre en que los hijos de mujeres que consumen alcohol durante el embarazo y que se caracteriza, ¿por qué? Por algunas deformaciones, por ejemplo, el labio leporino, algunos defectos cardíacos, nacen con soplo, o tienen alguna atrofia del crecimiento, o muchas veces hasta los deterioros cognitivos. Bien. ¿Cuáles son las características de esta etapa? ¿Cuáles son las características de esta etapa? Son la época en donde hay descubrimientos de ingenio y curiosidad. Van aceptando pactos y soluciones intermedias.